Bueno, como les decía recién, vamos a hablar ahora con el doctor Barbará, que es un especialista en Derecho Político, que es profesor universitario y que en mi nombre y en nombre de Ricardo, doctor, le agradecemos que esté con nosotros estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, a los dos, por la invitación. Bueno, seguramente usted escuchó en el bloque anterior, hablábamos con el doctor Gentile. Él tiene una mirada de que la situación es tan grave que si no hay un consenso muy amplio, es difícil que Argentina pueda salir. Bueno, voy a tomar algunas de las mismas cuestiones que le pregunté a él para preguntarle a usted. La primera es, le pregunto primero, ¿cómo vio el debate entre Massa y Milei? Mire, ciertamente lo que se dice, yo creo que es lo que hemos visto todos. Una persona que es conocedora de toda la cuestión política, pero además el manejo del Estado, y otra persona que no conoce esto, ¿cierto? Ahora, si usted me dice qué características se tiene entre ambos, y si el hecho de no haber conocido el Estado significa algo en contra para él, estaríamos quizá incurriendo en un error, porque de lo que se trata es quién es más confiable, me parece a mí. E incluso Jorge hablaba de la necesidad de la confianza, y usted sabe bien que la confianza es la clave. Y si yo le pregunto a usted, ¿quién es más confiable para usted? No me haga preguntas difíciles. No, quédese tranquilo, es abstracta. Muy difícil que le vaya a decir que Massa, en él vamos a confiar. En cambio, en el caso de Milei, va a confiar, simplemente por una cuestión muy sencilla. Massa miente incluso de manera astuta, ¿cierto? De manera inteligente. Por ejemplo, por ahí dijo que yo no tengo amigos. Bueno, todos sabemos que están esparcidos en todo el mundo y además le han servido mucho para poder llegar a las posiciones que tiene. De manera que es un ejemplo, y en general, si usted me dice a qué fenómeno de carácter político se acerca Massa, es a Maquiavelo, con la astucia, con la inteligencia y con todas las características que tiene Maquiavelo. Milei no. Milei no miente, no ha mentido. Incluso él le adjudicaba a Massa de manera reiterada el ser mentiroso, y le decía mentiroso, y está convencido de que Massa es mentiroso. Incluso hizo un esquema de Pinocho que lo podía llegar tan larga las mentiras que lo iba a tocar un ojo, ¿cierto? Entonces, si usted me dice cómo ve a la situación, por un lado no confiaría, y por otro lado, con todas las limitaciones de no conocer el fenómeno del Estado, las características más que del Estado, la administración del Estado, porque se está tratando de la administración, es más confiable en el sentido de la verdad. Él dice las cosas como lo dice, él dice que prácticamente actuó como un profesor universitario. Ahora, a veces dice una cosa y después la relativiza. Bueno, yo diría que... Cuando le dijo maligno al Papa, después dijo, no, bueno, en realidad lo vamos a recibir con todos los honores de un jefe de Estado. En verdad, él no solamente cambió, sino que se arrepintió. Y la categoría de arrepentirse no es poco. Y arrepentirse en público es más fuerte todavía. Sí, pidió disculpas. Con otras características. Usted sabe bien que yo tengo un compromiso fuerte con el catolicismo de toda la vida, pero no es menos cierto que respecto a algunas reflexiones
del Papa lo han tocado a él. Quizás se lo hubiera merecido en alguna manera, pero no se olvide que en una entrevista que tenía un periodista precisamente del lado de Massa, habló de una palabra respecto de Adolfito. No se refirió de manera expresa a él, pero lo dijo por ahí. Entonces, si usted me dice que, bueno, se ha arrepentido a pesar de algunas cuestiones, ciertamente que en el caso de el Papa o de lo que se trata y a su pregunta, no se olvide dar a Dios lo que es del Señor y al César lo que es del César. Acá estamos jugando en el escenario del César, de manera que decir la cuestión al Papa, como lo dijo él, nos duele a los católicos, pero el escenario en donde hay que moverse es el escenario del César, no de Dios. En el caso de Dios es la convicción íntima, nuestra intimidad. En el caso del César es las cuestiones externas a una persona y a la comunidad. De manera, si usted me dice ese tema, yo le diría que es complicado para estigmatizarlo a Milei. Hay una situación que a mí me dolió, por supuesto que me dolió. Vale decir, es más, en alguna oportunidad me ha honrado el Papa, antes de ser Papa, llamándome por teléfono de manera por demás, que para mí ha sido un honor. Y es un hombre que respeto y quiero. Pero desde el punto de vista puntual que usted me dice, eso yo no tomaría, ¿cierto? No tomaría porque se entra a una discusión. De manera que, le vuelvo a decir, es prácticamente dogma de Cristo cuando le entregan el efigie del César. ¿De quién es? Entonces, a ver, el César, que él es César. Y por lo demás, yo le diría, bueno, veamos si el valor, cuál es el esquema fuerte de Milei. Milei, la fuerte de Milei es que no es político. Y si usted me dice, ¿qué pasa con la democracia? Bueno, yo le diría, en la democracia, por supuesto, todos estamos de acuerdo del fenómeno de la democracia en cuanto a contenidos del valor de libertad e igualdad que creamos nosotros, cada uno de nosotros, a quien nos va a mandar. Pero desde el punto de vista de los 40 años, yo también, no le voy a preguntar a usted, le voy a preguntar a otra gente, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de la seguridad, del punto de vista de la secuencia de una ¿cómo le podría decir?, política internacional, desde el punto de vista incluso militar, desde el punto de vista de cuestiones del cuidado de las personas, la AFI, por ejemplo. ¿No es cierto que todo ha ido para peor y no para mejor? Piense en la educación, por ejemplo. Le pregunto esto. Tanto el doctor Gentile como usted finalmente dice, bueno, hay uno que no se le puede creer, digamos, y hay otro que tiene muchas limitaciones y que, más allá de cómo se ve el resultado del debate. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación en la cual muchas personas van rumbo a la urna pensando contra quién votar en vez de a quién creerle? Mire, el votante de Milei, me parece a mí, vota, me parece a mí, contra los políticos. Sí. Contra los políticos. Y por la posibilidad, no se sabe qué va a hacer, pero se abre una puerta. No sabemos si a los 10 días, 15 días o un año
Milei sigue gobernando, o quizá con esa mirada económica que tiene, puede hacer del país otra cosa, porque la idea de Milei es prácticamente un esquema en términos revolucionarios en cuanto a la organización de la República Argentina. No sabemos eso, sí sabemos lo otro. Entonces, si usted me dice contra qué voto, en el caso de Milei esto, y en el caso de Massa posiblemente por una cuestión de convicción y por una cuestión quizás de las ideas, ¿cierto? Además tiene un esquema muy amplio, Massa. No se olvide de que incluso Massa hizo un aporte muy importante en su momento cuando Cristina quiso reformar la Constitución, y fue él el que salvó la posibilidad de que la Constitución que tenemos, que hay que respetarla, fue gracias a Massa, ¿cierto? De manera, si usted me dice qué votaría, y bueno, yo tampoco creo que Massa es diabólico, como se lo presenta, ¿cierto? Sí creo que cuando usted va a votar, me parece a mí, con todo el nivel de riesgo que estoy asumiendo, lo hace en el sentido de que tiene cierta previsibilidad en orden del manejo del Estado, de la administración. Aprovecho que lo tengo acá y le hago una pregunta de un tema que ahora ha quedado un poco, digamos, apagado, que es la decisión del gobierno de someter a juicio político a miembros de la Corte. ¿Cuál es la visión que se tiene desde el punto de vista del derecho de una decisión de ese tipo que da la impresión de generar casi un conflicto de poderes? Y simplemente un juego político de ver si o pueden sustituir a la Corte de tal manera de que tengan una Corte amañada en favor del kirchnerismo, particularmente por las causas de Cristina, o debilitarla. Pero, a ver, usted sabe que yo ejerzo el derecho y algunos casos de la Corte tengo, ¿sí? De manera que uno siempre por eso tiene crítica sobre los jueces cuando fallan en contra, y uno se alegra cuando vayan a favor. Yo considero que la Corte que tenemos es una buena Corte. Es una buena Corte. Es una buena Corte. Vale decir, son hombres... aunque a veces le fallen en contra a usted. Así es, tal cual, tal cual. De manera que si usted me dice no solamente la estatura, el conocimiento, además son hombres que saben derecho y además saben política y además saben lo que es ser una Corte Suprema. La Corte Suprema, vale decir, arranca de hace siglos, hace mucho, no quiero explayarme sobre esto, pero es una forma de que el Estado siga existiendo en cuanto a uniformidad y unidad para la aplicación del derecho, de manera que tocar la cuestión de la cuestión de la Corte me parece que es casi una infamia, se diría, y buscando situaciones para imputarle a los miembros de la Corte situaciones que creo que no merecen. Al contrario, creo que, le vuelvo a decir, en algunas cosas yo he criticado algunas cuestiones, no solamente jurídicas, sino algunos temperamentos, pero creo que tenemos un buen tribunal, una Corte Suprema de Justicia, y además no veo situación para una causa política, para hacerle juicio político, no veo, solamente lo veo a través de la unilateralidad interesada por parte particularmente de Cristina y naturalmente de el área esa, más que el área, le diría, de ¿cómo se llama? Massa,
Me parece a mí que por el otro lado, bien kirchnerista, va por el lado, no asunto por esto, no sé si Massa, si gana, se va a jugar a que frustre el embate que está haciendo la Corte. ¿Usted cree que tiene posibilidades, bueno, ha pasado todo después ahora de las elecciones, que tiene posibilidad de prosperar el juicio? Desde el punto de vista técnico, a mí me parece que no, en absoluto. Yo he seguido en algunas cuestiones la manera en que están atacándolo, me parece que están forzando situaciones de manera caprichosa. Incluso uno de los, digamos, este hombre que ha sido criticado por la AF y todo lo demás, que yo he seguido algunas cuestiones hábiles, ¿cómo se llama este hombre? Taifiale, no, Tailade. Tailade. Sí, está sospechado ahora por la... Sí. Agudo, por yo he visto algunas, es agudo el hombre, pero creo que está forzando la situación para la Corte. Yo creo que no hay fundamento, le digo sinceramente. No hay, además hay uno de ellos que lo conozco de siempre y no tenemos amistad íntima, pero sí respeto recíproco, y es un hombre por demás correcto, ni que bien conocedor. Cordobés. Así es, cordobés. El doctor Maqueda. Maqueda. Bueno, doctor, le voy a hacer la última pregunta. ¿Usted quién cree que va a ganar? Mire, honestamente le digo, no sé, porque a veces pienso va a ganar Massa, y otras veces pienso que va a ganar Milei, estos últimos, porque es lo nuevo. Y ha pasado tanto vicio en los últimos 40 años que es posible que se anime digamos, una mayoría a tener un nuevo presidente distinto. Pero honestamente, sinceramente, no sé. Sí creo que usted puede confiar en quien dice la verdad. Bueno, le agradezco muchísimo. Lo vamos a invitar de nuevo después de las elecciones y veremos cuál fue finalmente el resultado.